No hay película found footage que perturbe como estos videos, porque son reales y sumamente fuertes. Evidencia policial de crímenes atroces. Muchos se arrepienten de haberlos visto. Nunca más volvió a saberse de quién grabó esto. Prepárate, porque estás a punto de ver los 5 metrajes encontrados reales más perturbadores del mundo. ...15 de agosto de 1989, California, Estados Unidos. Era un día sofocante de verano, cuando el coche de Alfonso Lúa comenzó a sobrecalentarse mientras conducían por la Interestatal 205, cerca de Stockton. Sin otra opción, se vio obligado a detenerse a un lado de la carretera para revisar el motor. Después de evaluar la situación, Alfonso tomó la decisión de ir a buscar ayuda a una casa cercana junto a su hijo Héctor, ya que la reparación del auto no sería rápida. Mientras caminaban por el borde de Hansen Road, Héctor notó algo extraño entre los arbustos. Se trataba de una vieja chaqueta de camuflaje militar que parecía haber sido abandonada ahí. Al acercarse, descubrieron que la chaqueta no estaba vacía. Envuelta en su interior, había una cinta de video sin etiqueta. Sin decir una palabra, Héctor miró a su padre, quien asintió con gesto intrigado. Tan pronto regresaron a casa, lo primero que hicieron fue reproducir la cinta para averiguar su contenido. Sin embargo, no estaban preparados para lo que verían esa noche. Look at the fire. Look at it. This is my domain. My hell. The whole sky's black with smoke. But look at that. When you tell me that I do not set fires. Look at it. Look at it. Look at it. This is hell. I said I'll do it. I said I'll do it. The fire department's trying to put it out. Tan pronto como la cinta llegó a manos de la policía, no quedó lugar a dudas. La persona que sostenía la cámara era la misma que había provocado el incendio. El capitán de bomberos Frank Curry, del Departamento Forestal de California, aseguró que nunca en su vida había visto algo tan perturbador. De hecho, esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de la cinta no dejaban de rondar su mente. Ante la falta de pistas claras, se sentaron en la sala de evidencias y comenzaron a estudiar la cinta a detalle. Fue ahí cuando se dieron cuenta que en un momento dado, el pirómano hablaba dirigiéndose a alguien llamado Omar. Look at it, Omar. This is what I've been doing with a week's vacation. Esto, lejos de traer respuestas, solo trajo más preguntas. ¿Quién era Omar? ¿Acaso era el dueño de la propiedad? ¿Fue el incendio una venganza contra él? Había muchas interrogantes en este caso y muy pocas pistas. Era urgente atrapar al pirómano, ya que algo era seguro, lo iba a volver a hacer. See what I've been doing, ladies and gentlemen. You can see what I don't know. This is the game, as you all know. Simply lovely. Lamentablemente, las pocas evidencias paralizaron la investigación y el caso terminó archivado hasta mediados de septiembre del año 1990, cuando el caso fue presentado en un episodio del programa Misterios sin resolver, lo que ayudó a reavivar el interés público y a generar nuevas pistas. Después de la emisión del episodio, más de 1.600 llamadas llegaron con posibles datos sobre el pirómano. Entre ellas hubo una que destacó: Doris Lantz, una mujer que sospechaba que el Omar mencionado en la cinta podía ser su joven vecino de 17 años, un chico con un pasado bastante problemático. Siguiendo esta pista, el detective Mark Polio, de la policía de Redwood City, interrogó a Omar.
En un principio el joven negó saber algo sobre el incendio grabado. Sin embargo, tras ser presionado, finalmente confesó. Admitió que conocía el incidente y afirmó que un amigo suyo había provocado el incendio, además de grabarlo en video. El nombre de ese amigo era John, un joven de 19 años que también vivía en Redwood City. Sin perder tiempo, los oficiales comenzaron a vigilar la casa de John, con la esperanza de encontrar algo que los ayudara a cerrar el caso. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, ocurrió algo inesperado. El garaje de John se incendió bajo circunstancias extremadamente sospechosas. Mientras investigaban este nuevo incendio, la policía descubrió algo aún más perturbador dentro de la casa de John. Encontraron restos de animales desnudos, una mesa de corte con una cuchilla enorme, objetos punzocortantes embarrados de fluido hemático, y por si fuera poco, una máscara y guantes que imitaban a los de Freddy Krueger. Claramente, algo no estaba bien en la cabeza de John. Finalmente, el 27 de septiembre de 1990, el joven fue llevado a la estación de policía para ser interrogado. Según el detective Mark, al enfrentarlo con las pruebas, John no pudo contenerse. Se derrumbó en llanto y confesó todo. Admitió ser quien había provocado el incendio que aparecía en la cinta, además de ser la voz que se escuchaba en el video. Pero la confesión no terminó ahí. John también reveló que él y Omar habían provocado al menos otros 14 incendios en el área de Redwood City desde 1987. Es así que el misterio del pirómano de Stockton se resolvió, y el metraje que grabó John quedó para la posteridad como uno de los hallazgos más escalofriantes del siglo XX. Uno que prueba una vez más que la realidad supera la ficción. ¿Tú qué opinas al respecto? Y prepárate, porque este top apenas empieza. Puesto número 5. En agosto de 2021, el youtuber Rich Aloha se encontraba grabando uno de sus habituales videos de buceo en una piscina bajo la cascada del Parque Estatal Foster Falls, en el estado de Tennessee. Ese día se lanzó al agua con la esperanza de encontrar algún tesoro perdido. Sin embargo, lo que descubrió fue algo mucho más inquietante. Tras buscar en el fondo del lago durante un rato, algo inusual llamó su atención. Al acercarse, se dio cuenta de que era una cámara GoPro enterrada en el suelo. Estaba claro que llevaba mucho tiempo sumergida. La carcasa de la cámara estaba severamente dañada, con grandes grietas que habían permitido la entrada de agua, arruinando sus componentes electrónicos. Aún así, el youtuber decidió sacar la tarjeta SD antes de botar la GoPro, solo por si acaso. Para su sorpresa, la tarjeta funcionaba perfectamente y contenía imágenes intactas. El contenido de la tarjeta revelaba las aventuras de un joven llamado Richard Ragland, un joven de 22 años que había perdido la vida trágicamente 2 años antes, ahogándose mientras nadaba bajo esa misma cascada. Lo más impactante fue que el metraje capturaba los últimos momentos de Richard. Se sabe que en el video podía verse cómo luchaba visiblemente exhausto, esforzándose por mantenerse a flote cerca del final. Está de más decir que no puedo, ni me atrevería a mostrarte el final de ese video. No solo porque Richard Aloha decidió no subir la grabación completa, y no es posible encontrarla en ningún lugar de internet, sino porque considero que sería una gran falta de respeto para la familia de Richard y su memoria. Aunque la muerte de alguien tan joven y lleno de vida es profundamente triste, este hallazgo permitió que la familia de Richard viera sus últimos momentos felices en este mundo. Un consuelo inesperado que les ofreció algo de paz en medio del dolor. Puesto número 4. Año 2011, ciudad de Macon, estado de Georgia. Ya habían pasado varios días y nadie tenía noticias de Lauren. Dijo que planeaba quedarse en su apartamento para estudiar, pero no contestaba mensajes ni llamadas. Se hizo una denuncia por su desaparición y el 30 de junio, la policía hizo el macabro hallazgo.
En un contenedor de basura, a pocos metros de su edificio, los agentes hallaron el torso desmembrado de Lauren. La noticia se extendió rápidamente, atrayendo la atención de los medios y de los residentes del edificio, entre ellos, un joven de aspecto retraído llamado Stephen McDaniel, un joven que había sido compañero de clases de Lauren en la escuela de Derecho, y también era su vecino. De hecho, vivía justo al lado de su apartamento. Cuando las cámaras de televisión llegaron para cubrir el caso, Stephen no perdió la oportunidad de hablar. En una entrevista transmitida en vivo, parecía nervioso pero colaborador, respondiendo preguntas con un tono monótono. Sin embargo, todo cambió cuando la reportera mencionó que se había encontrado un cuerpo. El rostro y comportamiento de Stephen se transformó por completo, como si hubiera escuchado algo que no esperaba, una reacción que marcó el comienzo de su caída. We just don't know where she is. What about in the parking lot area? I know they've been doing a lot of. I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you seen anything there? Had you seen anything there? I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like, they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. So that's how we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. La policía, ya desconfiando de Stephen, comenzó a investigarlo más de cerca y consiguió una orden de allanamiento. Cuando registraron su apartamento, encontraron una serie de objetos inquietantes como guantes de látex, una sierra que parecía haber sido utilizada recientemente y varios dispositivos electrónicos, entre ellos su computadora portátil. Fue ahí donde encontraron un video casero sumamente perturbador que dejó sin lugar a dudas de que Stephen era el responsable de lo que le pasó a Lauren Giddens. Míralo y deduce tú mismo lo que está sucediendo. Lo que acabas de ver no es aterrador en absoluto, no al menos hasta que entiendes el contexto. El video fue grabado desde el exterior del apartamento de Lauren. Stephen utilizó alguna especie de palo largo amarrado a una cámara para conseguir grabar afuera de su ventana desde el primer piso. Tan solo unas horas después, en plena madrugada, Stephen ingresó al apartamento con una copia de la llave de Lauren mientras ella dormía y le puso fin a su vida. Así que sí, lo que acabas de ver fueron los instantes previos a la ejecución de un crimen horrendo. Cuando Stephen fue llevado a interrogatorio, trató de mantener la calma y no mostró ninguna emoción ante las acusaciones, pero eventualmente su nerviosismo lo traicionó. Al principio negó cualquier participación en la desaparición de Lauren, insistiendo en que no sabía nada. Pero conforme los investigadores le presentaron las pruebas, como el video y los objetos encontrados en su apartamento, su fachada comenzó a desmoronarse. En 2014, Stephen aceptó un acuerdo de culpabilidad y confesó que la noche del 26 de junio de 2011 había entrado al apartamento de Lauren mientras ella dormía y la estranguló utilizando guantes de látex para después desmembrar su cuerpo con la intención de ocultar el crimen. Aunque su confesión evitó un juicio público, su destino ya estaba marcado. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de solicitar libertad condicional hasta el año 2041. Puesto número 3. ...30 de septiembre de 2019... ciudad de Anchorage, Alaska. Valerie Kassler, de 47 años,
Caminaba por la calle Fairbanks cuando se topó con una tarjeta SD tirada en el suelo. Al recogerla, notó que tenía escrito algo inquietante: Crimen en Midtown Marriott. Al principio pensó que podría ser el título de alguna película de terror, pero decidió revisar el contenido de la tarjeta para estar segura. Nada la había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Dentro de la tarjeta encontró 39 imágenes y 12 videos, todos documentando una escena aterradora. Las grabaciones mostraban las peores atrocidades que te puedas imaginar contra una mujer en una habitación de hotel. Aunque la persona detrás de estos actos permanecía fuera de cámara, su voz inconfundible y su marcado acento se escuchaban claramente en los videos. Esta fue la principal pista de la policía, que los llevó a sospechar de Brian Steven Smith. Resulta que unos días antes de que Valerie encontrara la tarjeta, Brian había llamado al departamento de policía de Anchorage para quejarse de que alguien le había robado algunas pertenencias. Mientras los oficiales revisaban el contenido de la tarjeta, alguien en la estación reconoció su voz, lo que dejó claro que estaban ante un potencial sospechoso. Otra de las pistas claves en este caso fue el patrón de la alfombra de la habitación donde ocurrió el crimen. La policía logró confirmar que pertenecía al Hotel Townie Place Suites, ubicado a tan solo 5 minutos a pie del lugar donde se encontró la tarjeta SD. Los policías se dirigieron al hotel y efectivamente, los registros confirmaron que Brian había estado hospedado ahí el día en que se tomaron las aterradoras fotos y videos. Con esto, la investigación en torno a Brian se intensificó rápidamente y pronto surgió otro hallazgo inquietante. Los restos de una mujer fueron encontrados a lo largo de una carretera al sur de la ciudad. Se trataba de Caitlin Ho Henry, una mujer nativa de Alaska de 30 años. En ese mismo lugar, los detectives descubrieron que el teléfono de Brian había emitido una señal en esa misma área apenas unos minutos después de que se tomara la última imagen de la tarjeta SD. Con toda esta evidencia, Brian fue arrestado y acusado por más de 13 delitos graves relacionados con sus actos indescriptibles. A pesar de declararse inocente, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Todo parecía avanzar hacia una condena contundente, pero entonces surgió un giro inesperado. Valerie Kassler, quien originalmente había afirmado haber encontrado la tarjeta SD tirada en la calle, hizo una confesión que podría haber complicado el caso. Resulta que su historia no era del todo cierta. Valerie reveló que en realidad había conocido a Brian porque él la había contratado como una dama de compañía. Durante esa interacción, ella robó su teléfono. Mientras revisaba el dispositivo, probablemente para eliminar datos, se topó con las pruebas de sus actos monstruosos. Al darse cuenta de la magnitud del crimen, decidió copiar los archivos a una tarjeta SD y crear la historia de haberla encontrado en la calle. Todo para evitar verse directamente implicada en el caso. Sin embargo, el caso contra Brian ya era lo suficientemente sólido como para no depender de la declaración de Valerie, y en julio de 2024, Brian fue condenado a 226 años de prisión. Admitió haber grabado el video y acabado con la vida de Caitlin, pero no solo eso, también confesó haber cometido un crimen similar un año antes, en 2018. La tarjeta SD del crimen en Midtown Marriott quedó bajo estricta custodia de la policía y su contenido jamás fue revelado al público. Quizás sea mejor así, porque las imágenes que contenía mostraban la crueldad en su forma más pura. Un acto atroz perpetrado por alguien que, sin lugar a dudas, ya se perfilaba como un asesino serial en potencia. Puesto número 2. Hay una razón por la que explorar las catacumbas de París por tu cuenta es ilegal. Y es que su vasta extensión de más de 300 kilómetros de túneles es un intrincado laberinto donde perderse es prácticamente una sentencia de muerte. Ahí dentro no solo te enfrentas a un sinfín de pasadizos oscuros y estrechos, donde la oscuridad es tan densa que ni siquiera podrías ver tus propias manos frente a tu rostro, sino que también te expones a un frío y humedad tan intensos que podrían provocarte una hipotermia en cuestión de horas.
Perderte ahí es muy fácil, y dado que muchas de sus áreas aún no están cartografiadas, las posibilidades de encontrarte son casi nulas. Pese a esto, hay un grupo de personas avesadas que se dedican a explorar las catacumbas de París de forma clandestina. Se les conoce como catáfilos, y en el año 1993, un grupo de ellos encontró una vieja videocámara en uno de los pasillos más recónditos del laberinto. Lo que contenía es mejor que lo veas con tus propios ojos. Aunque no existe una versión con audio de este metraje, las imágenes son lo suficientemente claras para transmitir lo que sucede. En el video, se observa a una persona explorando las profundidades de las catacumbas de París. Al principio parece tranquila, pero a medida que avanza, su comportamiento comienza a cambiar de forma evidente. La calma inicial da paso a una creciente desorientación y miedo. La cámara empieza a temblar, reflejando su nerviosismo. En un momento dado, el explorador comienza a correr frenéticamente por los túneles. Finalmente deja caer la cámara y la grabación termina abruptamente, dejando un final abierto y lleno de incógnitas sobre su destino. Las imágenes de este misterioso video permanecieron en la sombra hasta el año 2000, cuando salieron a la luz en un capítulo del programa de televisión Los lugares más aterradores del mundo en el canal ABC Family. En el episodio, se presenta a Francis Friedland, un cineasta francés que aseguró haber obtenido la inquietante cinta a través de uno de estos catáfilos. Tras analizar el material, Friedland destacó algunos detalles tan inquietantes como interesantes. Los montones caóticos de huesos y la ausencia casi total de grafiti indicaban que el sujeto se había aventurado muy lejos dentro de las catacumbas, posiblemente a unos 91 metros de profundidad. Impulsado por el deseo de descubrir qué pudo haber aterrorizado al catáfilo desaparecido, Francis Friedland organizó un equipo y descendió al vasto laberinto de las catacumbas con cámaras y linternas. Durante la expedición lograron identificar algunos de los lugares clave mostrados en el video original. Sin embargo, después de 12 horas de búsqueda sin éxito y enfrentándose a extraños fallos en las linternas, decidieron no arriesgarse más y abandonaron la exploración. Tras la emisión del episodio en televisión, el caso despertó el interés de miles de espectadores, quienes acudieron a foros en línea para debatir teorías sobre lo que podría haber ocurrido en las catacumbas. Una de las hipótesis más aceptadas sugiere que, al darse cuenta de que estaba perdido y sin esperanzas de encontrar la salida, el explorador sucumbió al pánico provocado por la claustrofobia y comenzó a correr desesperado sin rumbo fijo. Otros creen que el explorador pudo haberse encontrado con alguien más en los túneles. Aunque eso pueda sonar improbable, varios catáfilos han reportado incidentes de robos en estas zonas prohibidas. La repentina aparición de otra persona en un lugar tan remoto podría haberlo asustado a ese extremo. Sin embargo, existe una posibilidad más inquietante: que el hombre haya presenciado algo aterrador, aunque no necesariamente paranormal. Investigaciones científicas han demostrado que en las catacumbas se produce un fenómeno llamado infrasonido o frecuencia fantasma. Este sonido de frecuencia extremadamente baja puede generar una sensación inexplicable de miedo, ansiedad e incluso provocar ilusiones ópticas, como percibir sombras fugaces por el rabillo del ojo,
debido a leves vibraciones en los globos oculares. Sin embargo, como dije, estas no son más que hipótesis que intentan explicar uno de los metrajes más escalofriantes, preocupantes y misteriosos del mundo. A la fecha de subido este video, no se sabe nada más sobre el sujeto perdido en las catacumbas de París, y quizás nunca se sepa, ya que como dije, las posibilidades de ser encontrado en las profundidades de esos túneles son casi imposibles. Y ahora, luego de todo lo que acabo de contarte, quiero que seas sincero o sincera conmigo. ¿Tú te atreverías a adentrarte en ese laberinto? Ya sabes que me interesa leerte en los comentarios. Puesto número 1. Si el video te entretuvo, agradeceré que me regales un like, dejes un comentario y te suscribas si aún no lo has hecho. Si tienes alguna experiencia aterradora que te gustaría compartir con el canal, puedes escribirme al correo que ves en pantalla. Soy el Muts y te espero en un próximo video. Gracias por ver.